podía viajar por varios motivos, pero abandonar, nunca abandoné a nadie, pero ya fui abandonado muchas veces. Entonces, si queremos hablar de abandonar, inclusive varios discípulos que realmente hizo un esfuerzo sincero de hacer amistad con ellos, y de repente escucho que me abandonaron, que se fueron. Esa experiencia toma su, ¿cómo se dice? Es difícil para un ser humano, mismo para un devoto sincero, experimentar eso sin ser por lo menos un poco cambiado. Y uno llega a un punto que después de tanta experiencia, como Prabhupada tuvo también, de dar atención a un discípulo, y después de ser abandonado, uno llega a una cierta conciencia, bueno, me voy a cuidar, voy a cantar Hare Krishna, y los que realmente son discípulos van a estar conmigo. Eso nos incitaría a nosotros también, entonces, a un nivel mucho más diferente, a no tomar más responsabilidad que no podemos tomar. En el caso de ustedes, los gurus, que después la partida de Srila Prabhupada, como usted decía, tiene 8 años, creo que Rameshwar en la época tenía como 7 años. Sí. ¿Verdad? No podían de ninguna manera decir, bueno, yo no puedo, o tomar a pecho. Lo dije. Sí. Inclusive informé a varios líderes de mi zona que yo no podía, y la respuesta fue que no, que basta destruir todo, que tenemos muchos devotos que quieren ser iniciados, hay muchos enemigos de ISKCON que están cazando a los devotos, y insistieron. Y me dijeron que vas a arruinar todo si tomas esa actitud. Así que hay una mitología, hay una historia mitológica de la ISKCON que es muy interesante. Que los gurus insistían. Yo recuerdo cuando vine por primera vez, volví de la India como guru en 78. Y Balavan en la India me había pedido que yo fuera el guru de su zona, que es el sudeste de los Estados Unidos. Entonces yo fui, antes de ir a América Latina, fui a Houston, New Orleans, Atlanta, Gainesville y Miami. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba en esos lugares, me habían preparado asientos enormes. Yo me sentí medio cómico casi, así, sentándome ahí. Y yo recuerdo mis hermanos espirituales, que según la historia mitológica de la ISKCON, yo aplasté a mis hermanos espirituales, me impulsé. La verdad es que Krishna sabe que me agarraban por la mano y el brazo y me llevaban al asiento y me hacían sentarme. Y cuando yo quería más tiempo antes de comenzar a iniciar, los propios líderes insistían. Sí, porque, bueno, esa aceptación de adoración, a veces hubo un tiempo al mismo nivel que Srila Prabhupada, al mismo tiempo, y todo eso. No, pero hay otro punto, si queremos, porque algún día una persona inteligente va a escribir una historia de esto. Espero que sea luego. Sí. Pronto. Cuando Prabhupada, mi vida espiritual completa, hasta el momento en que Prabhupada partió, yo había conocido a un guru en el mundo de confianza, que era Prabhupada. Prabhupada, los gurus que no son Gaudiya Vaishnavas, no, ni cuenta. Y Prabhupada sistemáticamente me avisaba, me amenazaba de no tomar muy en serio lo que dicen sus hermanos espirituales. Una vez yo fui con los otros GBCs a Navadvip para participar en un festival de Sri Radharani. Y cuando volvimos, nos llamó a todos. Los GBCs de su cuarto nos interrogaba sobre lo que había pasado. Y todo el mundo hablaba en bengalí, que yo no entendía, y yo no me doy muy bien a la India, siempre me enfermo. Entonces yo estaba allí con el calor y medio así, y personas hablando una lengua que no entendía. Yo no entendía nada. Yo estaba completamente en otro planeta. Yo no podía
responder nada para poder contestar, pero Tamal Krishna Goswami, que era muy, ¿cómo se dice?, siempre documentaba todo, él había grabado el festival. Entonces produjo así la cinta y Prabhupada lo mandó tocar la cinta y Prabhupada en un momento paró la cinta y dijo que me están insultando. Y en ese momento Prabhupada nos prohibió de jamás volver a ese ashram en Navadvip. Claro que más tarde Prabhupada trataba de nuevo, pero, o sea, yo nunca servía en la India, mi servicio siempre estaba en las Américas, cuando Prabhupada estaba ahí. Entonces para mí la India era un lugar muy remoto, y la Gaudiya Math simplemente una organización con que no se asocia por la orden de Prabhupada. Entonces cuando Prabhupada se fue, yo tenía en mi vida personal un ejemplo, únicamente un ejemplo de un gurú auténtico, que era Prabhupada. Nunca yo en esta vida, yo nunca había experimentado, visto un otro ejemplo de confianza. Era el único ejemplo en mi vida. Y Prabhupada era un gurú auténtico, obviamente, pero también fundador acharya. Entonces, decidir qué porcentaje de la adoración se destina a Prabhupada como fundador acharya y qué porcentaje se destina a Prabhupada como gurú auténtico, dónde se divide, qué es lo que se elimina. La cantidad de instrucciones específicas, detalladas, sobre los procedimientos de guru en su ausencia, que Prabhupada dejó, la cantidad total es 0. Prabhupada no dejó una sola palabra sobre esos detalles. En sus libros no hay una sola palabra. Entonces de repente me dicen que ahora eres un gurú, porque yo puedo decir, jurar ante la deidad, como se dice, poniendo la mano en el fuego, que antes de recibir una carta informándome que ahora eres un gurú, ni una vez en mi vida yo había pensado en ser un gurú. Ninguna vez en la vida. Nunca pasó por mi mente de ser un gurú. Nunca era algo que yo pensaba. Entonces cuando tuve que ser un gurú, yo seguí el ejemplo de Prabhupada, predicando siempre, y eso es documentado y se puede comprobar, predicando siempre que somos muy inferiores a Prabhupada y que somos gurús auténticos porque servimos a Prabhupada. Entonces el hecho, por ejemplo, ninguna escritura védica dice que es ofensivo o incorrecto sentarse en un vyasasana más bajo que el fundador acharya en el templo. No hay ninguna regla védica. Eso, o sea, yo en mi carrera como guru no rompí ninguna regla védica. Y para decir la verdad, si ningún guru tuviera caído, a veces el mismo sistema estaría ahí. O sea que yo no rompí ninguna regla védica sentándome ahí. Si eso dio la impresión de que yo me consideraba o que yo fuera casi igual a Prabhupada, yo predicaba constantemente que no era así, pero entonces pues entonces ¿por qué no hacer un asiento más bajo? Y se hacía a veces, pero de mi punto de vista, a pesar de mis problemas, porque tuve que luchar con mis propios problemas y tratar de ser consciente de Krishna, pero a pesar de mis problemas personales, el movimiento crecía más que nunca. El movimiento crecía más que nunca, no me caí, no rompí los principios, permanecí fiel a Prabhupada y por eso soy un demonio. Yo recuerdo que otro momento que fue muy pesado, es bueno hablar de esas cosas, otro momento que fue muy, muy pesado para mí, muy pesado, fue en el año 86, que se formó ese comité de 50, que yo llamaba el GAN de 50. Yo vi claramente que ciertos gurús les decían a los del comité todo lo que querían escuchar,
y recibieron, sí, está bien, ese gurú está perfecto, él puede seguir haciendo todo. Y yo hablé la verdad. Yo dije la verdad, o sea, en vez de hacer el teatro que ellos querían, yo simplemente fui honesto. Y admití las cosas incorrectas y defendí las cosas correctas, según los principios védicos. Y por no hacer un teatro, me condenaron. Y yo recuerdo que, o sea, yo seguí como guru, seguí como JVC, pero Prabhupada me había puesto como trustee del BBT. Y el gang de 50 me pidió que yo renunciara al BBT. Es como, ¿verdad?, como esas películas que te ofrecen una pistola para que no te maten, ¿verdad? Aquí una pistola, aquí un cuarto privado y haz lo que tienes que hacer. El hecho es que como trustee del BBT, un BBT español que era casi difunto, llegó a ser el BBT extranjero, porque el BBT en Los Ángeles era como el BBT. Pero el BBT español llegó a ser el BBT extranjero más grande del mundo, más exitoso del mundo. En América Latina, país del tercer mundo, sin mucho dinero, se vendieron muchos millones de libros. Y cuando Prabhupada se fue, yo tuve el honor de crear un programa que completó el Bhagavatam de Prabhupada, el propósito principal de su nacimiento en este mundo. Y justo más o menos un año después de completar el Bhagavatam, me dijeron que yo no debía tener BBT, y el motivo, porque yo no hacía mucho para el BBT, que yo no hacía nada para el BBT. Y eso fue un año después de completar el Bhagavatam de Prabhupada. Y aparte, esta sección de que usted tradujo no se vendía oficialmente de parte del BBT, era los cantos de que Srila Prabhupada era traducido y los separaban. Sí. Y además de eso, hasta ahora quitaron mi nombre de los libros que yo hice la traducción final y los comentarios yo. Quitaron mi nombre y después un día un trustee me reveló que el motivo es que tantos gurús ya se cayeron y si yo me caigo, ellos no quieren el problema de tener que traducir de nuevo. Entonces, hasta que yo me muera es mejor que no aparezca mi nombre. ¿Y sus discípulos no pueden hacer algo respecto a eso? Yo creo que se dice que la mejor manera de vengarse es de vivir bien. Pero así con todas esas cosas, yo no sé dónde estábamos, pero... No había una pequeña sección donde usted había dicho un significado que Bhavananda, Maharaj era un futuro, que era un problema. No dice eso. ¿No? En el 11º dice, cuando Krishna habla de que se deben de construir parques, lugares, y se menciona que New Vrindavan, Kirtananda, Maharaj y en Maya Prabhupada han hecho eso, pero no dice... y un detalle, Prabhupada dijo en el Bhagavatam que todos los niños deben ir a un Gurukula lleno de abusadores de menores. Cuando Prabhupada iba a New Vrindavan, en los kirtans, Premadwani, él decía, Kirtananda Swami Ki Jai. Prabhupada decía. O sea, el hecho de los Vaishnavas ser o tratar de ser generosos es algo que Prabhupada hacía constantemente. Prabhupada constantemente ponía a devotos en posiciones por las cuales no eran cualificados. ¿Cuántos presidentes de templos se cayeron? La gran mayoría. ¿Cuántos gurus, cuántos sannyasis, cuántos GBCs, cuántos maridos no eran fieles a sus mujeres después de ceremonias hechas por Prabhupada? ¿Cuántas deidades fueron ofendidas, deidades instaladas por la mano de Prabhupada en templos en que los otros no tenían condiciones de no ofender? Entonces es una cosa que yo observo constantemente. Prabhupada puede hacer algo y eso es un pasatiempo y hasta indica su perfección. Si yo hago lo mismo, eso indica claramente que yo soy inútil. Y eso es un pasatiempo favorito de esto.
Así que sobre la adoración solo puedo decir que cuando se hace algo